Zona de riesgo. Los deslizamientos son desplazamientos de masa de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta, dependiendo de la clase de suelos, la orientación de las grietas de la tierra, la intensidad de las lluvias de la zona, la actividad sísmica, la erosión y la actividad humana. Los deslizamientos son movimientos o desplazamientos de masas de suelo o roca, principalmente por acción de la gravedad. Ellos pueden ocurrir con desplazamientos verticales o inclinados en el sentido de la pendiente. Existen muchos tipos de deslizamientos, comúnmente también son conocidos como derrumbes, fenómenos de remoción en masa, y en algunas partes del país los conocen como volcanes. Los deslizamientos se producen por múltiples factores, algunos asociados a las características naturales de las laderas y también por algunos agentes detonantes como las lluvias, por ejemplo. Grandes precipitaciones activan o detonan deslizamientos. Los sismos a su vez también causan grandes deslizamientos, y el hombre, al construir, al alterar el equilibrio de las laderas, también se constituye en un agente detonante de deslizamientos. En general, la zona Colombia se ha desarrollado en la región andina, que es geológicamente compleja. Diríamos que en general nuestra región andina es sensible a este tipo de fenómenos. Existen algunas áreas más críticas en este sentido, como la vertiente oriental de la cordillera oriental, algunos sectores de Antioquia y de nuestra cordillera central. Pero estos fenómenos no son iguales en todos los casos, y para poder evitarlos o mitigarlos, es indispensable saber las causas y la forma como se originan. Las formas más frecuentes de deslizamientos son las siguientes. El volcamiento consiste en el giro hacia adelante de una o varias rocas, ya sea por acción de la gravedad o de presiones ejercidas por el agua. El deslizamiento propiamente dicho es el movimiento del suelo, provocado generalmente por acción de una falla o debilidad del terreno. Los flujos de tierra son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. Los flujos de lodo se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de las lluvias es mucha. La reptación es la deformación que sufre la masa de suelo o roca como consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele manifestar por la inclinación de los árboles y postes, el tensionamiento de las raíces de los árboles, el corrimiento de carreteras y líneas férreas y la aparición de grietas. Frente al riesgo por deslizamiento, el principal trabajo de prevención que podemos realizar es conocer las zonas de alto riesgo y hacer un completo censo de las personas que pueden ser en un momento dado afectadas por las personas que se encuentran en deslizamiento.
Otro elemento importante es poder trabajar en elementos de alerta temprana, alarma y seguimiento a la ladera inestable en cuanto a su avance en erosión o posible acercamiento al momento del deslizamiento. Esto se hace a partir de procesos comunitarios, donde las personas entiendan precisamente cómo se maneja el fenómeno, qué pueden hacer frente a ello y directamente a qué entidades o qué organismos gubernamentales o no gubernamentales pueden acceder para disminuir el riesgo presente en su zona. Principalmente lo que se busca es que las personas identifiquen estas zonas de riesgo y busquen en lo máximo disminuir la vulnerabilidad de las personas que están cerca a este elemento. Lo principal ante eso es que la comunidad sea consciente de cómo poder apoyar y ayudar a estas familias y cómo también pueden intervenir directamente la ladera a través de pequeñas obras de mitigación. Para esto es importante que cuenten con asistencia técnica especializada y que busquen en lo máximo volver a un estado de equilibrio primario la ladera inestable. Para esto, como en cualquier otro caso de situación de riesgo, es importante que las familias tengan su plan familiar de emergencia y su plan comunitario de emergencia como la principal medida de prevención en desastres, además de estar muy bien informados frente al fenómeno y saber cómo poder intervenir en caso de una emergencia o desastre por deslizamiento. ¿Qué hacer antes? Primero, no compre ni alquile lotes o casas en zonas propensas a deslizamientos. No se deje engañar. Segundo, asesórese antes de construir su casa. Tercero, no haga cortes en la montaña si no está seguro de la resistencia de la ladera. Cuarto, no construya con materiales pesados en terrenos débiles. Quinto, no deje que el agua se filtre en el interior de la ladera. Sexto, rellene las grietas de la ladera con greda. Séptimo, evite las quemas y talas. Octavo, siembre plantas que crezcan rápido. Noveno, siembre siempre en curvas y no hacia abajo. Décimo, no permita canteras ni excavaciones en el vecindario. La acción del hombre aumenta el riesgo de deslizamientos cuando se realizan prácticas inadecuadas en la explotación minera, la construcción de carreteras, el asentamiento de viviendas en las laderas, las quemas, la deforestación y el sobrepastoreo. Como dijimos al principio, los deslizamientos pueden ocurrir en masas de suelo o de roca. Existen diversos tipos de deslizamientos o de fenómenos de remoción en masa, algunos conocidos por ejemplo como las caídas, que se desarrollan en los macizos rocosos, en los cuales se desprenden unos bloques que viajan verticalmente en caída libre. Hay por ejemplo también en los macizos rocosos problemas de volcamiento en los cuales los bloques se inclinan en el sentido de la pendiente. Existen otro tipo de deslizamientos que conocemos como rotacionales o traslacionales, en los cuales una masa de suelo se inestabiliza y rueda pendiente abajo. Existen también otro tipo de deslizamientos que son los flujos, generalmente con un mayor contenido de agua y cuya velocidad es mayor a la de los otros fenómenos que hemos mencionado anteriormente. Existen otro tipo de deslizamientos que son complejos o compuestos, los cuales involucran diferentes mecanismos de falla
y que son los que principalmente ocurren en nuestra región andina. La Subdirección de Amenazas Geoambientales del INGEOMINAS tiene, entre otras responsabilidades, la de atender situaciones de crisis o de emergencia por la ocurrencia de fenómenos geológicos. Particularmente el tema de los deslizamientos es un fenómeno que ocurre muy frecuente en nuestras regiones, que afecta a poblaciones, que afecta a nuestra infraestructura. Cuando se presenta una emergencia de este tipo, nuestra subdirección desplaza unos técnicos a los lugares y hacemos una evaluación rápida, una visita de emergencia, en la cual identificamos el fenómeno, identificamos el tipo de afectación sobre las viviendas, sobre la gente y sobre la infraestructura, y damos unas recomendaciones de corto, mediano y largo plazo para tratar de enfrentar el fenómeno. En general, estos fenómenos son de gran impacto sobre nuestra población. Es el caso del municipio de San Cayetano, que tuvo que ser relocalizado totalmente debido a un gran movimiento en masa, y muchos municipios frecuentemente y sobre todo en épocas de invierno enfrentan deterioro de sus casas, daños en los servicios vitales de acueducto y alcantarillado, daños en las vías, etc. Entonces, nuestra misión en este campo es atender desde el punto de vista técnico estas situaciones de crisis o de emergencia. ¿Qué hacer durante? Primero, evite el pánico. Segundo, si es posible, ayude a niños, ancianos y minusválidos. Tercero, en un deslizamiento gradual, no deje para última hora la evacuación. Cuarto, advierta a todos sus vecinos sobre el peligro. El trabajo En Colombia, la región andina es la zona más propensa a la ocurrencia de deslizamientos por ser la zona montañosa por excelencia. Las probabilidades se aumentan en temporadas invernales, de marzo a junio y de septiembre a noviembre. Un deslizamiento se puede producir por causas naturales o por causas antrópicas, es decir, provocadas por el ser humano, o por una combinación de ambas causas. Por ejemplo, los 3.002 deslizamientos que ocurrieron cuando el terremoto del 6 de junio de 1994 en tierra adentro fueron eminentemente por causas naturales. Ahí se había presentado una temporada invernal muy fuerte, las montañas estaban totalmente saturadas de agua, las inclinaciones de las montañas son muy altas, y viene el terremoto que fue muy fuerte y entonces produjo esos más de 3.000 deslizamientos que posteriormente produjeron un flujo de lodo que fue una de las expresiones más dramáticas de ese desastre del 6 de junio de 1994. En otros casos los deslizamientos se producen por causas eminentemente humanas y es muy común en el mundo y en Colombia en particular que, por ejemplo, el mal mantenimiento de los acueductos, las fugas que se producen en las cañerías de conducción de aguas lluvias o de aguas hervidas, van poco a poco infiltrándose en el suelo,
van soltando el suelo, van produciendo una capa de agua entre el lecho rocoso y el suelo, y sobre esa capa de agua entonces se desliza la tierra. Ocurre por fenómenos también de deforestación, ocurre por fenómenos de ganadería intensiva que va deteriorando los suelos y entonces va provocando esas infiltraciones, y como decía hace un momento, se produce una capa de agua sobre la cual se deslizan los suelos y provocan este tipo de fenómenos. Pero en general los deslizamientos son parte de la dinámica de la Tierra, son parte de la dinámica de este planeta vivo, y esa dinámica, como decía hace un momento, se acelera por fenómenos como la tala, por fenómenos como la deforestación, por fenómenos como la ganadería, que va produciendo entonces un deterioro de los suelos y una pérdida de la capacidad de los suelos de convivir con la humedad, y genera entonces este tipo de procesos. ¿Qué hacer después? Primero, no pise escombros en forma indiscriminada. Segundo, no tumbe paredes, columnas o vigas que parezcan débiles. Tercero, verifique fugas de gas antes de encender fuego. Cuarto, no mueva personas lesionadas. Quinto, si es posible, colabore en las labores de rescate. Sexto, refúgiese en un lugar alejado. Séptimo, no utilice servicios públicos. Octavo, acate las instrucciones de las autoridades. La Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior, a través del Grupo de Apoyo a Emergencias y Comunicaciones, coordina todas las acciones conjuntamente con los comités locales y regionales para la respuesta oportuna en caso de situaciones de emergencia de origen natural o causadas por el hombre en forma accidental. Estas acciones de respuesta tienen su fundamento en los planes locales de emergencia y contingencia que debe tener cada uno de los municipios y en los protocolos de actuación de las entidades del orden nacional y departamental que indican los procedimientos que debe seguir cada uno de estas de acuerdo con sus competencias y con sus posibilidades. De otra parte, mantiene una comunicación directa con los comités, particularmente cuando existe alguna alerta específica por una amenaza, con el fin de mantenerse informados sobre la evolución de la situación. La población debe entender a los comités de emergencia cuando señalen zonas de alto riesgo por deslizamientos y prohíban ocupar tales áreas urbanas o rurales. Los terrenos que representan alta amenaza pueden tener una destinación acorde con los peligros que representan. Por ejemplo, se pueden destinar a zonas de reserva natural. La Oficina de Planeación Municipal debe ser estricta en el otorgamiento de las licencias de construcción, guiarse por las directrices de los planes de ordenamiento territorial respectivos en lo que tiene que ver con la delimitación de zonas de riesgo y uso del suelo. Estas herramientas deben ser revisadas y actualizadas permanentemente. Solo así
podremos estar seguros de que los deslizamientos no cobrarán vidas humanas ni provocarán irremediables pérdidas materiales. Es deber de todo ciudadano estar enterado de los posibles riesgos y amenazas a los que puede estar expuesta su localidad. Recuerde que generalmente la persona que sobrevive a los desastres no es la más fuerte, sino la mejor preparada. La tierra ha sido considerada por todas las culturas como la madre, como la proveedora del alimento, como el medio que nos permite ejercer nuestra naturaleza lejos de la abundante agua. Pero esa misma bendita tierra se convierte a veces en un obstáculo para la misma vida que contiene.